Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 105 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional donde hablamos sobre espíritu emprendedor, acción humana eficaz, transformación de conflictos y política pública, entre otros temas. Hoy para hablar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Utilidad de la derrota. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, entrémosle. Yo cuando vi el título del artículo pensé que íbamos a continuar con nuestra seguidilla de análisis sobre Ucrania, pero la verdad es que después de leerlo tal vez le estaba mandando un mensaje a Putin. eh, y pues en realidad es que creo que, como dices bien en el artículo, a veces tratamos con desdén las derrotas, incluso la palabra misma, ¿verdad? Tiene una connotación, Sí, una carga negativa. claro. Y la realidad es que, bueno, no todo sale como lo planeamos, no todo sale bien, no todo tiene los resultados esperados y algunas veces las cosas salen mal, ¿verdad? Entonces tenemos triunfos y tenemos derrotas y creo que eso lo podemos proyectar a diferentes actividades de nuestro quehacer. Entonces, lo que tú planteas, el postulado es cómo podemos sacarle mayor provecho a las derrotas y preguntarnos si tienen alguna utilidad, ¿verdad? O si nuestras actitudes y la forma como reaccionamos a una derrota podría afectar las consecuencias de ella, ¿verdad? Y pues, por supuesto, tratar de vincular las emociones que produce una derrota con el cultivo de la humildad. Eso me pareció muy llamativo. Te cedo la palabra para que nos hagas una introducción. Bien. Yo siento que toda la acción humana tiene un propósito. Cuando alcanzamos el propósito, pues ganamos. Cuando no alcanzamos el propósito, perdemos. Hablemos, por ejemplo, de cosas tan elementales como eh, voy a comprarme un helado de chocolate. Llego a la heladería y si no hay helado de chocolate, perdí. Y si hay helado de chocolate, gané. Y si está en oferta y dan tamaño grande por el precio de uno pequeño, gané más, ¿verdad? Entonces, en toda nuestra acción humana continuamente estamos ganando o perdiendo, en el sentido de tuve éxito o obtuve una derrota. Lo que ocurre es que hay eventos como mucho más señalados, ¿verdad? Es mucho más señalado. Si llegaste al examen y no pudiste, no respondiste las preguntas que había, eso es más señalado que si fuiste a la heladería y no había helado de chocolate. Y si lanzaste un proyecto de microemprendimiento y te fue mal, quedaste ahí con un montón de deudas, no se vendió el producto y tal y cual, le perdiste más que lo que pierde el muchacho que va a hacer un examen y le va mal, ¿verdad? Entonces hay distintos niveles de triunfo, de éxito o de derrota. Y entonces continuamente nos estamos enfrentando a resultados que los recibimos como éxito o como derrota. En eso primero hay que tener presente que el juicio con el cual calificamos algo como derrota o como éxito es limitado. Es limitado. Sí. Había una canción que hablaba sobre una derrota sentimental y decía, Tátara, más que perder es ganar si el amor fue mentido. si pierdes un amor que era fingido, sientes una pérdida, pero eso saliste ganando, ¿verdad? A mediano o largo plazo, ¿verdad? Concursas para un puesto y no te escogen y entonces uno siente
que fue derrotado en ese ejercicio. Pero bien pudiera ser que saliste ganando porque encontraste otras formas más acordes con tus talentos, etcétera. Entonces, no siempre lo que calificamos de derrota es una derrota y no siempre lo que calificamos de éxito es un éxito. Tendemos a juzgar esas cosas con cortoplacismo, ¿verdad? Y porque no tenemos el juicio entrenado para mirar la pintura completa, para mirar todo el tiempo que deberíamos considerar a la hora de evaluar si en este determinado asunto salimos triunfantes o salimos derrotados. Me llama la atención que dices que podría ser que este artículo se relacionara con la guerra en Ucrania. Una guerra es un asunto de mucha monta, ¿verdad? Y el que la pierde tiene unas consecuencias mucho más grandes que el que llegó a comprar el helado de chocolate y no encontró el sabor que andaba buscando. En nuestro hacer habitual tenemos también unos eventos en los cuales la consideración de si fue una derrota, a qué se debió, es mucho más importante que en los asuntos triviales. Esa consideración, ¿qué pasó? ¿Por qué no salieron las cosas como yo quería, como yo esperaba y tal? Eso es un ejercicio de evaluación de la acción que desplegaste para tratar de encontrar las causas que produjeron el resultado que te gustó o que no te gustó. Eso es importante de hacer porque nuestra capacidad de acción, nuestra eficacia está siempre en desarrollo, y de los éxitos que tengamos y de los fracasos que tengamos, podemos ir, cuando lo hacemos bien, ese análisis, podemos ir aprendiendo, robusteciendo nuestra capacidad de producir resultados. Me gustó mucho el tema y me gustó mucho la forma en que lo desarrollaste. Yo creo que yo he sido por muchos años un buen perdedor y esto lo que quiere decir es que he aprendido a sacarle provecho a las derrotas. Había una canción en los años 80, me parece que de Franco De Vita, que se llamaba Un buen perdedor, y creo que tenía una connotación parecida a esa canción que citaste, que era como una derrota amorosa. Pero recuerdo muy bien cuando empezaba Internet, ya no sé cuándo fue, pero fue a principios de los 90, que circulaban aquellos textos, que eran como las primeras novedades que circulaban en Internet sobre, eh, eran como grandes lecciones de vida, un famoso discurso que decían que era de Bill Gates sobre la importancia de usar protector solar. Y recuerdo que tal vez en ese mismo discurso, o quizás en otro, decía que Bill Gates, cuando reclutaba gente para trabajar en Microsoft, eh, valoraba muchísimo los grandes fracasos o las grandes derrotas que hubieran tenido las personas aplicantes a los puestos. Y a mí eso me resultó muy impactante porque yo decía, bueno, uno cuando está creciendo, ¿verdad? Y es adolescente y tal, y está robusteciendo, construyendo su autoestima, le gustaría como esconder a veces las derrotas, ¿verdad? Y los fracasos. Y más ahora, en tiempo de redes sociales, ni me imagino lo que debe ser adolescente hoy, donde uno trata de compartir y de publicar solo las cosas grandiosas que hacemos en la vida, ¿verdad? Pero en mi época, cuando crecía, pues también las derrotas daban vergüenza, ¿verdad? Y generaban una sensación como de que todo el mundo me está viendo y además me está señalando. Y cuando leí ese texto de Bill Gates, no sé si es cierto o no es cierto, pero me impactó muchísimo porque yo dije, mira, es verdad que en la derrota uno tiene la oportunidad de aprender unas lecciones que no
es que no aparecerían en el triunfo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer para que cada vez que hay una derrota o cada vez que hay algo que falló o cada vez que sentimos que estamos en presencia de un área por mejorar, cómo hacemos para extraerle mayor cantidad de contenido de aprendizaje para poder continuar intentándolo? Porque, bueno, creo que eso está en nuestra perdón, está en nuestra naturaleza, pero además de que está en nuestra naturaleza, vivimos en una época en la que hay muchísimo esfuerzo de muchísima gente por tratar de hacer cosas que tengan valor, y nosotros mismos también, ¿verdad? Estamos haciendo esto tratando de que tenga valor esta grabación, de este comentario, y, y hay áreas por mejorar. Entonces, ¿cómo las incorporamos? Creo que eso es importante. Lo otro que me gustó mucho de cómo lo abordaste en el artículo, lo central que fue, es el tema de la humildad. Hacer contacto con la realidad no es un acto de humillación, ¿verdad? No es un acto de vergüenza y de escarnio público. Es un acto de entrar en contacto lo más pleno posible con la realidad. Y pues esto es lo que me parece que tiene de importante, es que nosotros podemos intentar, a veces con éxito, engañar a otros respecto a nuestra propia condición, a nuestro estado, ¿verdad? Pero no nos podemos engañar a nosotros mismos. Es imposible, o por lo menos no es sostenible, ¿verdad? No podemos engañarnos por mucho tiempo antes de que nos demos cuenta de que creo que estamos elaborando una ficción que queremos que sea cierta, pero no lo es. Y de nuevo me refiero a esta época que vivimos y de las redes sociales donde nos gustaría tener una enorme cantidad de imágenes espectaculares para compartir con nuestra comunidad, y sin embargo hay gente que está pasando por profundas crisis de salud física, mental, ¿verdad? De apremio laboral, financiero y demás, y aún así seguimos sintiendo como esta urgencia por compartir los eventos espectaculares de nuestras vidas. Y entonces siento que lo de la humildad es muy importante, tener la capacidad de entrar en contacto con la realidad, por lo menos para saber a dónde está la realidad. Y creo que es que a partir de la realidad podemos construir, de verdad construir, ¿verdad? Algo que sea sólido, algo que sea de valor, algo que sea perdurable, porque si no está cimentado sobre la realidad, difícilmente esa construcción se sostiene. Eh, entonces, aprender a perder me parece muy importante, y creo que nosotros hemos sido seguidores desde hace unos años de estas teorías de la innovación y del emprendimiento que han sido muy dominantes, sobre todo en Estados Unidos, diría yo, y tal vez en algunas otras culturas donde se han adoptado con mucha asertividad, como Corea, por ejemplo, donde aprender a perder es quizás el factor diferenciador entre un emprendimiento exitoso o una innovación trascendente y lo que no lo es, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para aprender a perder hacia adelante? ¿Cómo aprendemos a que cuando nos caemos, nos caigamos para adelante, para que al levantarnos ya vayamos un poquito más allá de donde estábamos cuando nos caímos? El famoso, el famoso fail fast y fail forward, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que los errores aparezcan rápido? Y entonces, ¿cómo fomentamos en nuestros equipos de trabajo que los errores que se tengan que cometer se vayan cometiendo poco a poco y que vayamos aprendiendo de ellos para que vayamos avanzando lo más rápido posible? Hace unos días vi una imagen que me cautivó, y es un dibujito sobre cómo es nuestra vida. Nuestra vida es como un árbol de decisiones, ¿verdad? Entonces nosotros vamos tomando múltiples decisiones en el camino y se nos va abriendo así como literalmente como un árbol, ¿verdad? Entonces se ven en las venas del árbol en verde los caminos que todavía estamos cursando. Por ejemplo, yo tomo la decisión de salir a hacer ejercicios, entonces voy a hacer ejercicios y avancé un poquitito. Al día siguiente, otra vez vuelvo a hacer ejercicios y tal. Pero si paro de hacer ejercicios por un tiempo, hasta ahí llega
ese camino que yo estaba empujando. Pero hay otros caminos, por ejemplo, estoy leyendo un libro, entonces la lectura de ese libro va avanzando conforme voy avanzando el libro. Si suspendo la lectura, hasta ahí llega esa decisión. Pero así como lo describo, ese árbol tiene múltiples ramas en las que estamos constantemente emprendiendo y de las cuales estamos constantemente aprendiendo. Pero en cada instante hay una fotografía que es como una línea de por dónde va ese árbol, que es nuestro presente. Y nuestro presente no necesariamente incluye todo lo que tenía nuestro pasado. Así que cada día tenemos la posibilidad de, de reevaluar nuestro propósito, nuestras intenciones y también nuestros recursos para ver en cuáles de esas ramas del árbol queremos poner más empeño. Y entonces nuestra vida no necesariamente continúa floreciendo de manera orgánica en toda la amplitud del árbol, sino que nos vamos concentrando en algunas áreas en las que vamos haciendo más esfuerzos y más camino. Entonces siento que eso también tiene mucho que ver con la derrota. A veces la derrota es una señal de que tenemos que hacer más esfuerzos, pero a veces la derrota es una señal de que tal vez no era por ahí y eso también es válido, ¿verdad? Muy bien. Me recordaste con algunas de las cosas que decías, un relato en el libro En busca de la excelencia. Es un libro de hace 40 años, creo. Eh, una persona, un ejecutivo en una empresa, comete un error muy grande de consecuencias serias para la empresa y al día siguiente el presidente de la empresa lo llama a una reunión. Y entonces él llega y le dice, mire, ya sé a qué me llama. Y le dice él, sí, dígame, ¿a qué lo estoy llamando? Bueno, usted me llama para destituirme en vista del error que cometí. Dice, no, 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 no. Después de esa inversión que hemos hecho en ese error suyo, no lo vamos a destituir. Usted es una persona responsable, debe haber aprendido una gran cantidad de cosas alrededor de este error y desde luego que ahora lo que queremos es conservarlo, porque usted es mejor hoy que hace una semana cuando no había metido la pata en ese sentido, ¿verdad? Eso me lo recuerda lo que decías de Bill Gates en el sentido de que el error, pues no hay que hacer como los gatos, ¿verdad? De tapar lo que no les gusta, ¿verdad? Sino que yo creo que hay que afrontarlo, vivirlo. A mí me parece que el ejemplo más, como, como más plástico el manejo científico del error es la autopsia, ¿verdad? Las autopsias se hacen para aprender, se aprende mucho en las autopsias, ¿verdad? No solamente aprenden los médicos forenses que están investigando un crimen, sino que aprenden todos los que están investigando una enfermedad, de ahí sale mucha información de una derrota, porque que se te muera un paciente es una derrota. Entonces, yo siento que el error está mal percibido cuando lo vemos como una cosa que no hay que comunicarla, que hay que olvidarla, que no tiene utilidad, que ojalá no hubiera ocurrido. Y lo vemos así, creo, cuando vemos la, la vida como si fuera un conjunto de fotografías, una continuación de la otra, y a uno le sale la fotografía del momento en que cometió aquel error y uno querría esa fotografía eliminarla. Pero realmente la vida no es una suma de fotografías, sino que la vida es una película. Hay dinamismo, ¿verdad? Lo que ocurre en el minuto 2 tiene relación con lo que ocurrió en el minuto 1 y así sucesivamente. El concepto de dinamismo lo que quiere decir es que las cosas que están ocurriendo dentro de un mes dependen
de lo que estamos haciendo hoy, ¿verdad? Y entonces, cuando metimos la pata, primero, la metida de pata no es que ocurre discontinuamente en un momento, sino que tiene relación con otras cosas que venían desde atrás. Y la consecuencia del error no es que se queda ahí en ese cuadrito de la fotografía, sino que se proyecta hacia el futuro y se puede proyectar en sentido negativo. Imagínate que uno se deprimiera por una derrota, se está proyectando en sentido negativo. Yo utilizo mucho la idea de que en nuestros asuntos se puede perder dos veces, ¿verdad? Suponte que un amigo te hace una mala pasada y tú te enojas tanto que rompes la amistad. Perdiste dos veces. Te hizo la mala pasada y perdiste la amistad. En cambio, si buscas maneras de ventilar el asunto, es muy posible que después de esa ventilación del asunto, la amistad salga fortalecida. O sea que la mala pasada causó algo de valor, que fue el fortalecimiento de la amistad. Eso vale la pena tenerlo en cuenta, ¿verdad? Y me gusta muchísimo el dicho ese de fallar pronto y fallar hacia adelante, ¿verdad? Yo creo, vamos a ver lo de fallar pronto. Estoy incubando una idea emprendedora, pero me da un temor horrible fallar por la consecuencia económica, por la consecuencia social. Mira, se metió a hacer tal cosa y no le salió y tal y cual. Bueno, ese temor a fallar te está afectando. Sería mejor decir, hombre, voy a tomar todas las medidas que se puede tomar para que la cosa concluya en un éxito, pero a mí no me va a detener la posibilidad de que falle. Todo asunto que tenga que ver con el futuro tiene posibilidad de fallar. De ahí te matriculaste en una carrera y la abandonaste, se podría considerar un fallo. Te metiste en un negocio, no funcionó, se podría considerar, invertiste en un título y tuvo una pérdida. Sí, todo lo que hagamos hacia el futuro puede terminar en fallo, pero que el temor, el horror al fallo no te detenga, porque entonces no vas a intentar, ¿verdad? Y como dice por ahí una frase que me gusta mucho, fallamos en el 100% de las cosas que no intentamos, y eso es una verdad como un piano, ¿verdad? Ok, hagamos y nos salen unas bien, otras mal, pero no hagamos y entonces de todas vamos a tener resultado cero, ¿verdad? Y en este asunto creo que cuenta mucho lo que has mencionado y que está mencionado en el artículo, el tema de la humildad. A mí el tema de la humildad me gusta porque cuando las abuelas, mis grandes formadores morales fueron mis abuelas. Creo que porque seguramente los abuelos, ¿por qué sería? Pero creo que mi madre me predicaba menos que mis abuelas, ¿verdad? Y entonces las abuelas recomendaban mucho ser humilde, pero o ellas entendían eso, o yo lo entendí, que ser humilde era tener algo como baja autoestima o baja impulso para intentar y tal y cual. Era una humildad que no me iba, ¿verdad? Afortunadamente un día aprendí que la humildad tiene más que ver con el contacto con la realidad, ¿verdad? Si yo pensara que puedo jugar un partido de fútbol, sería no tener contacto con la realidad. Pero si me detuviera de hacer estos diálogos solo porque hay
interlocutores que tú podrías tener, que podrían agregar mucho más valor que yo, y de eso estoy convencido, eso sería una humildad castrante, una humildad que representaría un freno, ¿verdad? Hay que tener claro entonces ese contacto que la humildad es contacto con la realidad, y tener también idea de cuáles son los opuestos, las actitudes polares de la humildad. Por ejemplo, la soberbia, yo lo puedo todo, ¿verdad? O el narcisismo, yo sí que soy galleta, ¿verdad? ¿Ah? Y entonces, claro, esas dos cosas eh, frenan, porque si lo puedo todo y así he vendido esa imagen, tengo menos inclinación a explorar y a experimentar, ¿verdad? O sea que la humildad, ese contacto con la realidad, unas cosas me salen bien, otras no me salen bien, eso te deja en mayor libertad como para explorar. Y la única forma de lidiar con el futuro, que es incierto, es tener un cierto espíritu de explorador, es tener un cierto espíritu de aventura. Recuerdo años atrás, décadas atrás, cuando me invitabas a tus talleres de desarrollo de liderazgo, tenías era como una propuesta de acuerdo para el grupo que era, si lo intentas tal vez, si no jamás, ¿verdad? Ajá. Como estimulando a la gente a atreverse, a intentarlo. Y eso creo que era muy interesante. Pienso que tal vez aquella era una época de transición, ¿verdad? Donde veníamos de una estructura organizacional donde los errores grandes se castigaban con el despido. Y hoy a nadie despiden. Digo, puede ser que una empresa se vaya del país y entonces toda esa gente se queda sin trabajo, pero yo siento que cada vez se escuchan menos los casos de personas que despiden por cometer un error. Y eso me lleva a una gran lección de derecho que aprendí del primer jefe que tuve en un bufete de abogados, que decía que todo error de buena fe es subsanable. Y eso me ha acompañado por toda mi vida, ¿verdad? Si se cometen errores que no son malintencionados y que pues son tal vez producto de, 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 de una falla de observación o de un dedazo, de un número que uno anotó mal. Eh, todos esos errores son subsanables, así que eso me parece que es importante también incorporarlo en nuestro quehacer. Eh, lo otro es que desde el punto de vista de las actitudes, que creo que lo mencionas en el artículo, eh, 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 las actitudes ante la derrota son fundamentales para poder determinar qué impacto va a tener en nosotros y qué impacto podemos tener nosotros en, en el reintento, ¿verdad? En volverlo a intentar. ¿Alguna vez en uno de esos cursos sobre actitudes y el cuento este de que el 99% de lo que nos, de lo que nos afecta son las cosas que nos pasan? Y, perdón, al revés, creo que es el 1% de lo que nos afecta son las cosas que nos pasan y el 99% son las actitudes que asumimos como reacción a eso que nos pasa. Y recuerdo que dentro de ese paquete de sugerencias había uno que decía, pregúntese si esto que le está pasando va a ser relevante dentro de 5 años. ¿Verdad? Hay muchísimas cosas que vemos hoy, incluso, bueno, veámoslo en el contexto político. Estamos a días de una elección y pues la verdad es que esta elección dentro de 5 años ya va a haber pasado hasta la gente que va a asumir el gobierno, ¿verdad? Digo, no quiero minimizar la importancia de la decisión y de las personas que van a asumir y de los planes que van a implementar, pero sí creo que si proyectamos todo a 5 años, se nos baja un poco la ansiedad y la intención como de tratar de forzar la realidad para que se ajuste a nuestros intereses.
Vieras que hace unos días estaba participando en una actividad donde teníamos que eh, lanzar una intención y luego, como parte del proceso, escuchar a ver de qué manera se manifestaba esa intención de vuelta. Y la intención que yo lancé fue la de convertirme en un mejor agente para la paz en la tierra. Y la forma como se manifestó de vuelta esa intención fue con dos conceptos que anoté. Uno es el perdón y el otro es la aceptación. Y entonces me puse a pensar que realmente si adoptáramos un poquito de esas dos, eh, nos acercaríamos a la paz. Y entonces, pensando en términos de cometer errores, ¿cómo hacemos para que esos errores no rompan relaciones, ¿verdad? No provoquen guerras. Y creo que importantísimo lo de tratar de contar la historia de la otra persona y aceptarla como es. Como dice Carl Rogers, apreciar a las personas con aprecio positivo e incondicional. Ujú. Dice él, apreciar a las personas como si fueran un atardecer. Nosotros vemos un atardecer y nunca decimos, ay, qué ganas de que hubiera un poquito más de nubes por allá, ¿verdad? Lo apreciamos tal y como es. Y pues la capacidad de perdonar, que creo que eso no es instintivo, eso es algo que nuestra civilización eh, ha, ha producido. Nos hemos dado cuenta de que esa institución del perdón, que yo creo que tiene algunos de sus orígenes más primitivos en el judaísmo, eh, lo que buscan es tratar de sobrepasar esos obstáculos para que no se hagan más grandes de lo que fueron en su momento. A veces tenemos discrepancias o rencillas interpersonales que con el paso del tiempo se hacen tan grandes que ya ni nos acordamos cómo fue que empezaron. Entonces, esa parte del perdón creo que es importante también. Y lo último, refiriéndome a lo de eh, cometer errores hacia adelante, leí hace el año pasado, leí un libro sobre Ernest Shackleton, que fue Ah, un investigador, no, un aventurero británico que quiso ser la primera persona en atravesar la Antártica a pie, pasando por el Polo Sur. Entonces se llevó a una tripulación de 26 hombres y docenas de perros para tratar de hacer esa travesía y le fallaron los cálculos. Y cuando llegó a la Antártica, se enfrió más rápido de lo que esperaban, el barco se quedó atascado en el hielo, tuvieron que abandonar el barco, que por cierto, hace 15 días sí. Ujú. lograron identificar el naufragio del barco de Shackleton, más de 100 años después de que Sí. naufragó. Ujú. En perfecto estado estaba esa madera que se ve que era buena y se ve que el fondo del mar en el frío antártico la preserva también. Pero entonces no tenían más remedio allá en la remotidad de la Antártica, que todavía hoy, 100 años después, es remota, de ver cómo se movían hacia adelante, ¿verdad? Y cómo hacían para que los errores que se cometieron les sirvieran de impulso para irse hacia adelante. No voy a contar el resto de la historia, pero sí es relevante que aparte del naufragio del barco, tuvieron muchos otros inconvenientes y duraron 2 años antes de que pudieran ser rescatados. 2 años. Yo no me imagino lo que es estar dos larguísimos y fríos inviernos, oscuros además, con la indumentaria que existía en aquella época y sobrevivir, ¿verdad? Porque sobrevivieron. Entonces, sí, lo de Shackleton es un buen ejemplo de cometer errores hacia adelante. Claro. Ujú. Eh, Hay una recomendación que hizo un psicólogo norteamericano hace muchos años. Eh, Martin Seligman Uh -huh. escribió sobre
atribución de causas. Yo me acuerdo que en ese tiempo estudiaba unos cursos de psicología y me tropecé con el artículo de Seligman y a mí me pareció que daba como para hacer una reflexión utilizable para nuestra actitud de costarricense sobre las exportaciones, ¿verdad? Era tiempo en que exportábamos unos productos, exportábamos postres, ¿verdad? Como decían, café, banano y cacao y tal. Y no nos atrevíamos a exportar otras cosas. Y entonces yo escribí un artículo, me lo publicó la revista de Ciencias Económicas, sobre actitudes relacionadas con el proceso exportador. Y Seligman lo que dice es que hay un grave daño que el agente, el que hace cosas, se puede hacer a sí mismo si atribuye las causas indebidamente. Por ejemplo, hago una exportación de camarones, que no era tradicional, a Estados Unidos, y los camarones se dañan en el camino y hay que desecharlos, hay que incinerarlos cuando llegan al puerto de entrada a Estados Unidos. Y entonces el exportador, ¿qué dice? No, es que Costa Rica no tenemos tecnología. O podría decir, no, es que la verdad es que yo soy chapa, ¿verdad? Si dice esas cosas, se está poniendo un freno para seguir intentando el proceso exportador. En cambio, fíjate qué diferencia hay en si dice, voy a investigar qué pasó con la refrigeración en el viaje. Pues es un problema técnico, lo puedes manejar, contratas a un ingeniero en refrigeración y viene y te da unas explicaciones. O si las causas estaban en el tipo de empaque, ¿verdad? O si las causas estaban en la elección de la ruta naviera y se llevaron los camarones a pasear y se pusieron malos, ¿verdad? Hay unas causas que son modificables, pero si tú confundes las causas y las atribuyes las causas del fracaso a una causa inmodificable, es que no, nosotros los ticos no servimos para exportar, que eran perfectamente cosas que se decían en ese tiempo, ¿verdad? Eso se te convierte en una causa estable y profunda que no vas a lograr modificar, ¿verdad? Claro, hay que atribuir las causas con objetividad. Tampoco uno puede culpar al ambiente de algo que es culpa de tu gestión, pero es crítico que logres hacer una buena atribución de causas, ¿verdad? Si la selección, no quiero ser aguizote, pero bueno, ok, si la selección, para no ser aguizote, si la selección gana hoy por más de 3 goles de diferencia, ¿verdad? Entonces es muy importante atribuir debidamente las causas, porque bien puede ser que nos quedemos muy confiados y los canadienses tuvieron una mala noche y entonces les ganamos por una gran diferencia. Es más importante saber con precisión cuáles son las causas por las cuales ganamos 3-0, que mañana podemos empezar a hablar de ese tema, ¿verdad? Muy bien, ojalá que así sea. Eh, eh, sí, dos cosas apunto ahí. Lo primero es que ese famoso el famoso término de creérsela, a mí no me gusta ese término, Ajá. ¿verdad? Creérsela. Me parece que, que le resta seriedad al ejercicio de robustecer la confianza y la autoestima en nosotros mismos y en nuestras capacidades. Y además alimentado por una capacidad de visión que pueda traducirse en una estrategia de creación de valor. Entonces, creérsela es algo como que suena a muy nadadito de perro, a muy pura vida. Y creo que creérsela
tiene ese trasfondo que estoy mencionando y quizás con algunos otros elementos más. El año pasado, por esta época, cuando se promulgó la ley de creación de la Agencia Espacial Costarricense, yo por un instante me pregunté, ¿para qué estamos creando una agencia espacial? En este contexto, además, ¿verdad? Y pues claro, es fácil entender que la industria aeroespacial está creciendo de manera exponencial. eh, Hay algunas oportunidades interesantes de creación de valor para países como Costa Rica por su ubicación geográfica, que es, por un lado, digamos, al otro lado de Asia y de Oceanía, lo cual tiene importancia para el manejo de datos satelitales, y por otro lado, cercano al Ecuador, que también tiene implicaciones importantes para la nitidez de esa transmisión de datos satelitales. Entonces, estamos de repente posicionados como un país que por su geografía podría administrar datos informáticos que provienen de satélites de países o de empresas que están al otro lado del mundo, porque si tú no tienes visibilidad sobre tu satélite, no puedes recibir esos datos. Entonces necesitas que al otro lado del planeta haya alguien que te los reciba y te los maneje, y te los guarde o te los mande o te los analice. Y entonces esa es una oportunidad que tiene Costa Rica en la creación de una agencia espacial. Lo otro es que yo creo que no estaríamos hablando de este tema si no hubiera, si Franklin Chang no hubiera hecho lo que hizo, ¿verdad? Sí, De ir al espacio 7 veces. Es el ser humano que ha cruzado la atmósfera más veces en la historia de la humanidad. Y entonces él ha inspirado a múltiples generaciones de costarricenses. Tenemos costarricenses trabajando en la NASA. Es que hace 20 años lo que teníamos era pasantes en la NASA que iban ahí 3 meses y tenían la gran experiencia y salían en el periódico como la gran obra. Ahora tenemos varios costarricenses trabajando en la NASA. Y eso es, creo que, resultado de esa obra de la vida de Franklin Chan, porque yo creo que tampoco él nunca decidió estudiar lo que estudió y siguió el camino que siguió porque quería tener este impacto 50 años después, pero lo está teniendo. Entonces, dentro de aquel árbol de decisiones y del destino de nuestras vidas, lo que ha hecho Franklin Chan es reconocible. Pero además resulta que la NASA y otras agencias espaciales alrededor del mundo están empezando a buscar eh, elementos dentro de la biodiversidad en la Tierra. Bueno, pues solo aquí hay biodiversidad porque solo aquí hay vida. Pero están buscando elementos que permitan resolver 3 problemas en eventuales colonias o estaciones espaciales en Marte, por ejemplo, ¿verdad? Que hoy en día viajar a Marte tomaría unos 9 meses, en parte con diferentes fuentes de propulsión, como lo que está desarrollando Franklin Chan en su laboratorio de Adastra, y en parte con quizás con otros vehículos y con otras oportunidades de viajar más liviano. Se podría cortar ese viaje, pero bueno, 9 meses es una distancia muy larga. Entonces, imaginemos que estamos en una estación espacial en Marte y entonces, pues estamos ahí tratando de subsistir y se le hace un huequito a la lona de nuestra gran tienda de campaña y necesitamos repararlo, pero no viajamos a Marte en 9 meses con un stock de materiales necesarios para poder tapar ese huequito. Necesitamos que esos materiales crezcan en Marte. Entonces tienen que crecer a partir de la vida y entonces estamos buscando, digamos, buscando colectivamente como agencias espaciales, incluida la costarricense, eh, materiales que pudieran provenir de la naturaleza, que pudieran crecer en un ambiente extremo como Marte y que sirvieran para reparar ese daño. Entonces, materiales de construcción. Segundo, alimentos. No podemos viajar a Marte con la comida que vamos a necesitar para los 9 meses de viaje, más un año allá, más 9 meses de vuelta. Necesitamos ser capaces de producir alimentos allá y entonces esto también está lanzando una gran cruzada por descubrir hongos, bacterias, plantas que puedan crecer en ambientes extremos y que tengan contenido alimenticio. Y lo tercero, algunas especies que sean capaces de digerir residuos.
¿verdad? Tenemos que ser capaces también de digerir residuos. Yo creo que eso también tendría un impacto positivo aquí en la Tierra. Si cambiáramos la mentalidad de que lo que hoy llamamos basura en realidad son residuos que podrían incorporarse a algún otro proceso industrial o biológico, entonces eso nos ayudaría muchísimo a recuperar la sanidad del ecosistema planetario. Pero entonces, en esta búsqueda de elementos vivos que sirvan para atender esas tres necesidades básicas en una estación espacial en Marte o en la Luna, donde sea, eh, Costa Rica tiene también muchísimo potencial porque tiene mucha biodiversidad en un territorio muy pequeño, pero además, gracias al Instituto de Biodiversidad, ha documentado una enorme cantidad de especies a lo largo de los últimos 30 años. Entonces, de repente nos hemos dado cuenta de que tenemos un banco de datos que podría tener un potencial valor incalculable, no solo para la industria espacial, sino para el desarrollo de emprendimientos, empresas, incubación, alianzas público-privadas, generación de empleo, diferentes ramas de estudio que podrían desarrollarse acá en Costa Rica. Entonces, de pronto, crear una agencia espacial empieza a tener sentido, pero no al revés. No es que como tenía sentido se creó, sino que después de que se creó, empezamos a entender que lo tenía. Y esto me resuena también con un libro que estoy leyendo en estos días que no lo quiero recomendar porque es como terapia de choque para la motivación personal, pero lo que el autor dice es que a veces nuestra mente nos engaña. Entonces decimos, bueno, yo quiero correr una maratón dentro de un año. Entonces, para correr una maratón dentro de un año, tengo que hacer un plan de entrenamiento y tengo que correr 5 kilómetros hoy, 7 mañana y ir avanzando hasta que uno ya está preparado. Y él lo que dice es que eh, lo que requiere más preparación es la mente, porque al final de cuentas, uno nunca corre la distancia de una maratón preparándose para una maratón. Quiere decir que el día de la maratón va a correr una distancia que nunca ha corrido o que por lo menos nunca ha corrido como parte de ese entrenamiento. Entonces, claro que el cuerpo necesita acondicionamiento, bajar de peso, fortalecer músculos, que el cuerpo sepa lo que es correr 2 horas, ¿verdad? 3 horas, 4 horas, 5 horas, pero a partir de la tercera hora es la mente la que está haciendo el esfuerzo, ¿verdad? No es tanto el cuerpo ya llegó a un límite y a partir de ahí necesitamos que algo más nos avance y nos ayude a avanzar más bien. Y, y entonces pensaba, a partir de eso que leí ayer en este libro, que muchas veces nosotros en materia estatal, por ejemplo, en materia política, en materia empresarial, lo que vemos es una enorme cantidad de diagnósticos que nos dicen por qué estamos como estamos, y no necesariamente son diagnósticos buenos, ¿verdad? Son diagnósticos malos, pero dedicamos poquísimos recursos y poquísimo esfuerzo a decir, ok, bueno, ¿por qué no lo intentamos de nuevo y tratamos de hacer algo que no hemos hecho, para lo cual lo que se necesita es una visión y un convencimiento de una masa crítica de personas de que sí es posible, eso que estabas diciendo, de exportar algo más que postres, ¿verdad? Porque nunca lo habíamos hecho, nunca habíamos exportado eh, piezas tecnológicas para satélites, pero lo estamos haciendo de repente porque alguien pensó que valía la pena intentarlo y se intentó y tuvo éxito y demás. Así que creo que también podemos tener nosotros un poco de ejercicio mental de querer ir siempre un poquito más allá y no dejar que nos engañe la mente de decir, como solo hemos llegado hasta aquí, entonces tengo que seguir entrenando para que algún día pueda ir más allá. No, básicamente que la recomendación de este libro de motivación, lo que dice el autor es, procure que cada vez que usted hace un entrenamiento, se salga de su zona de confort de alguna manera. No quiere decir que siempre corra más tiempo o que siempre corra más distancia o que siempre corra más rápido, pero que cambie de altimetría o que cambie la hora de correr, ¿verdad? O que, no sé, corra 2 veces en el mismo día, a ver cómo se siente y que esté constantemente saliéndose de la zona de confort. Eso me pareció un consejo que aprecio mucho, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Mira, yo quisiera mencionar algunas cosas que me parece útil que los que nos están siguiendo en este diálogo se quedaran con eso ahí como piezas
utilizarlas, ¿verdad? Una primera estamos hablando de fracaso y estamos hablando de éxito. En la parte de derrota, de fracaso, leo muchas cosas actualmente sobre la importancia de que seamos compasivos con nosotros mismos. Mira, si uno es el jefe y un colaborador comete un error, yo tengo mucha compasión con él. Pero si yo soy el que cometo el error, tengo muy poca compasión conmigo, ¿verdad? Entonces, parece que es importante ser compasivo, lo cual no quiere decir ni ser complaciente, ni quedarse siempre en la zona de confort, sino entender con realismo de que yo no soy Superman ni la Mujer Maravilla y que fallo. Y esa compasión es una solidaridad conmigo mismo. Es decir, hombre, otras cosas me han salido bien. Y aquí no se acaba mi juego. El juego sigue. Y voy a tener otros eventos en los cuales me voy a enfrentar a unas dificultades. Ser compasivo quiere decir apuesto a que en esas circunstancias futuras voy a tener mejores resultados que ahora porque voy a ser más cuidadoso, más dedicado, etcétera. Entonces, ser compasivo consigo mismo. Mencionados al principio la importancia de ser un buen perdedor, ¿verdad? ¿Qué quiere decir ser un buen perdedor? Bueno, aceptar que perdí, primero, porque lo peor es no aceptar que perdí, ¿verdad? Si no, si realmente pareció una derrota, pero no fue una derrota, ¿verdad? Bueno, no, aceptar que perdí. Segundo, aprender de lo que ocurrió y aprender lo que se llama aprender, así hablaba el Chavo, ¿verdad? Aprender quiere decir modificarme. Si aprendo y no me modifico, no estoy aprendiendo. Estoy memorizando, pero no estoy aprendiendo. Aprender quiere decir modificarse. Entonces, ante un error, ante una derrota, he de modificarme, ¿verdad? Una otra cosa que es importante es tener y robustecer esa actitud de intentar, de explorar. Claro que cuando recién obtienes el resultado que consideras una derrota, quieres meterte en una cueva y que no te vea nadie y tal y cual, pero salte de la cueva lo más pronto que puedas para intentar y para explorar. De otra manera, te estás haciendo un gran daño. Otras dos cosillas. Una es sobre lo de creérsela. Leía un artículo en el sentido de un concepto que hay entre los deportistas de alto rendimiento. Se llama, se denomina quiet eyes. Es el basquetbolista que va a cobrar una falta en el minuto, ya cuando no falta tiempo para que se termine el partido, y tiene que hacer los puntos. Y entonces lo peor que puede hacer es ir con un gran ruido interno diciendo, tengo que meterle la bola, tengo que hacer... No, él trata de tener los ojos quietos, la mirada reposada, el espíritu reposado y lanza. La probabilidad de que tenga éxito es mayor que si llega en ese torbellino de ansiedad y de preocupación, ¿verdad? Quiet eyes, ¿verdad? Ok. El último punto que quería mencionar es que ese explorador Shackleton que mencionabas antes, yo he estado siguiendo las últimas semanas de la búsqueda y el hallazgo del barquito y tal y cual, y hay una fotografía tomada a los, no me acuerdo, 3.000 metros de profundidad, está el barquito con un aparato ahí, le tomaron una foto a la proa y se ve muy claro el nombre del barquito,
¿Lo sabes? El nombre. Se me acaba de olvidar. Bueno, ok. Se llama el barco Endurance, Endurance. ¿verdad? Y Endurance, bueno, te reíste porque uno dice, le pudo haber puesto ese nombre cuando ya el barco estaba encallado entre el hielo, ¿verdad? Pero se lo puso desde que lo compró, ¿verdad? Desde que lo compró. Y Endurance es una palabra muy rica. A mí la primera traducción que se me viene a la mente es fortaleza. Fortaleza ante la adversidad, fortaleza para copiar recursos y enfrentarte a lo que tienes que enfrentarte y tal. Pero la palabra fortaleza como que se me queda corta, como que se me queda sin aristas. Y las palabras para que creen vida tienen que tener aristas y tienen que tener picos. Entonces, la palabra que más me gusta para traducir endurance es resiedumbre. Ajá. Esa palabra me encanta. Sí, recuerdo dónde la aprendí y recuerdo con cuánta admiración la aprendí. Pero entonces, lo que digo es que ante las derrotas y ante las dificultades, lo que hay que tener y cultivar es esa resiedumbre, ser recios, ¿verdad? Eh, eh, no solamente ponerle al mal tiempo buena cara, sino que oponerle al mal tiempo lo más estructural que hay en nuestro ser, lo más duro que haya en nuestro ser, lo más resistente que haya. Eso me parece a mí que es uno de los rasgos del carácter que deberíamos tratar de cultivar en las nuevas generaciones. Muy bien. Cuando dijiste endurance, pensé también en resiliencia, ¿verdad? Que es esa vocación que tiene la vida Sí, de sí, seguir queriendo vivir. Y eso también me parece sí, que, sí, que, sí, que sí. acompaña muy bien a la resiedumbre en, en ese concepto. Me, me encanta la idea del endurance eh, y me encanta. Muy bien, Bueno, estás ahí. sí, señor. Ujú. Nos vemos entonces. Ok, que Bueno, estés muy bien. que estés muy bien, que ganemos hoy Eso, y eso. Ujú. bueno, nos vemos. Bueno, adiós. Chao.